Damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que has enviado para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos en los momentos difíciles. Te pido, Señor, que usted sea conmigo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en mí. Que seas tú hablando, bendito Padre. Te pido que bendiga a cada familia, a cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor, que usted los guarde, los bendiga. Que si hoy vinieron, Señor, con una necesidad, Señor, que usted pueda suplirla, Señor. Te damos gracias porque hoy, Señor, se dispusieron a venir y con un corazón, Señor, agradecido, con un corazón con mucha fe. Te damos gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo y tome su asiento, querido hermano. Como título, querido hermano, en esta tarde quiero hablarle de un tema, hermano, en el cual es tan importante que se hable. Porque hoy en día, como nos decía la Escritura, hay muchos que ignoran. Y recuerde que muchas veces el juntarse con personas como estas que piensan que ellos tienen su propia opinión, muchas veces, hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, muchas veces vienen, hermano, a acarrearnos a nosotros mismos. Nos quieren desviar de repente. Por eso es necesario que usted y yo estemos en todo tiempo pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Dice la Escritura que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca. El deseo de Dios es que toda la humanidad, hermano, venga a sus caminos, que toda la humanidad, hermano, venga a su conocimiento, venga a conocer a Dios. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ese es el deseo de Dios para con su pueblo, para con la humanidad. Pero habrá mucha gente que se estará burlando y diciendo, ¿por qué siguen predicando que Cristo viene? Ya desde que mis abuelitos, y empiezan a mencionar a mis abuelitos, tatarabuelitos, están predicando que Cristo viene y no viene. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que Dios es paciente y no quiere que ninguna de esas personas se pierda. Porque el amor de Dios es tan grande, hermano, que nosotros quizás en el momento que nos están retando y diciendo, ¿por qué no viene? A ver, explícame. Quisiéramos decirle al Señor, ya ven y déjalos ahí para que se les quite. Pero el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda. Por eso, hermano, han pasado más de 2000 años y el Señor aún no ha venido. Los apóstoles predicaron, ya es el tiempo. Pablo decía, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que estamos aquí, seremos arrebatados, pero no ha venido. Pero es porque Dios, hermano, el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. El Dios es eterno. Nosotros estamos en este mundo, hermano, y como hemos estudiado, hemos conocido, estamos de pasada aquí. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Tenemos solamente un corto tiempo en esta tierra. Para muchos pensarán que este tiempo, hermano, es mucho, pero en sí es muy poco tiempo. Hoy estaremos hablando algo muy importante, las consecuencias del pecado. La severidad del pecado. Cómo las cosas del pecado, hermano, hoy en día el mundo las mira de otra manera. La Escritura nos dice que el necio se ríe del pecado. Pero tenemos que darnos cuenta, joven, hermano, que no es como el mundo lo ofrece, no es como el mundo lo platica, no es como el mundo lo cuenta. El pecado es real, hermano, y destruye, trae separación, trae destrucción. Pero para que nosotros podamos entender, hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando, hablando del reino de Dios y hablándole a las personas, Él usaba parábolas, Él usaba ejemplos. Él cuando hablaba y decía, yo soy el buen pastor, porque Él ponía ejemplos de aquellos entonces, de los rebaños, de la gente. Él decía, yo soy la puerta de las ovejas. Y así el Señor usaba parábolas, usaba ejemplos. El Señor hablaba y decía, vino el enemigo y sembró cizaña en el sembradío de tal hombre. Y salió la cizaña y salió el trigo, y usaba los ejemplos. Hoy en día esta predicación o esta enseñanza, hermano, va a ser un poco dinámica, va a ser un poco diferente.
pero es para que usted y yo podamos comprender un poquito más lo severo que es el pecado. Quiero contarles una anécdota rápido y le voy a mostrar unas imágenes. Había un hombre que era un rey. Este hombre tenía un reinado muy grande. Tenía un hijo que ya iba creciendo, que iba a ser el príncipe, iba a ser el segundo, el que iba a quedarse después del hijo del rey. Pero miraba que el hijo, hermano, era muy fanático de la guerra. Era muy fanático, hermano, y entonces jugaba con lo que era lo de la guerra y miraba al rey y decía, mi hijo le encanta la guerra, le encanta la violencia. Voy a tener que hacer algo porque si no va a destruir mi reino y va a destruir todo. Entonces mandó a traer a sus trabajadores, sus mayordomos y les dijo, quiero que vayan a aquel salón que está todo vacío, quiero que pinten o que pongan fotos en cuanto a la guerra. Desde el momento que se alistan, desde el momento que se integran al ejército y luego después cuando ya llegan a la batalla y empiezan aquellos lugares, aquellas cosas y así. Entonces terminaron los mayordomos, los trabajadores del rey y dijo, rey, todo está listo. Entonces llamó al hijo y le dijo, hijo, vente que te quiero mostrar algo. Sabía que el hijo era fanático de la guerra, entonces en el momento el hijo se emocionó tanto. Le voy a mostrar unas imágenes. Yo busqué unas fotos sobre cosas así, solamente para ilustrarle. Entonces estuvo el Museo de la Guerra. El Museo de la Guerra, entonces miró el hijo, dijo, wow, qué hermoso. Y se emocionaba cada vez más, pero entraban al siguiente salón y miraban ahora soldados despidiéndose de las familias, llorando, afligidos, todos porque se despedían de los hijos, mujeres embarazadas. Y así, seguían pasando a otro salón y después entraron a otro lugar donde estaban todos aquellos cuadros, aquellas figuras de aquellos hombres que estaban siendo acribillados, aquellos momentos difíciles de angustia, de dolor, de guerra que estaban viviendo. Y siguieron pasando así los cuadros, los soldados muertos, por todas las batallas, por todas las cosas, por bombas, cosas, qué sé yo, lo que es la guerra. Y el hijo empezaba a mirar y empezaba a analizar y miraba a otros cuadros en los cuales ahora les estaban dando honores a aquellos hombres caídos de la guerra. Y entonces empezó a analizar y dijo, la guerra es mucha violencia, la guerra es solo dolor, la guerra es destrucción, la guerra es separación de familias, la guerra. Y dijo, yo no voy a ser así. Y fue lo que hizo dice la historia o la anécdota, que este hombre, este rey, fue uno de los reyes más amorosos, más compasivos, más pasivos, porque no hizo guerra. Porque él comprendió que la guerra no era buena, que la guerra destruía, que la guerra traía caos, que la guerra traía destrucción a las familias, a los hogares, a la tierra misma. Dios usó, nuestro Señor Jesucristo, como le decía, hermano, Él usó parábolas, Él usó ejemplos, Él usó cosas, y quizás nosotros, para que podamos mirar, hermano, y mirar las consecuencias del pecado, lo que trae el pecado, lo que acarrea el pecado, lo que trae escondido. El pecado, hermano, es como un anzuelo, pero entre ellos trae una carnada, como cuando van de pesca aquellos hombres y lanzan aquella carnada y cae aquel anzuelo con aquella carnada muy atractiva, y los pescados la están mirando, y cuando menos se acuerda uno viene y la agarra. Así es el pecado. El pecado se ve atractivo, el pecado, hermano, al parecer es bueno, al parecer, hermano, como que no tiene nada de malo, pero el pecado trae muchas consecuencias. Miremos otras cosas. Miremos, es un ejemplo también. Miremos el cielo, el trono de Dios, todo hermoso en aquel lugar. Dios crea a sus ángeles y entre ellos crea a un ángel llamado Lucifer. Este ser
hermano, fue creado tan especialmente que dice que hubo de todo tipo de música en aquel lugar. Pero dice la Escritura, querido hermano, que se rebeló contra Dios. Satanás, querido hermano, se enorgulleció con Dios y él quiso ser más que Dios. Quiso estar mucho más elevado. Quería aquel ser a quien le obedecieran. Él estaba harto de que solo Dios recibiera la gloria. Y entonces se rebela contra Dios. Y dice la Escritura que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles entonces destronaron a Satanás desde el cielo, hermano, haciendo una guerra, una batalla, y fue derrotado. Y dice la Escritura que Satanás engañó la tercera parte de los ángeles y fueron destituidos del cielo. Miramos antes, hermano, todo hermoso en la gloria con Dios, querubines rodeado de la presencia de Dios, pero el pecado, el orgullo en Satanás trajo la destrucción a él y a muchos más ángeles que había engañado. Así igualmente, hermano, miramos a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva en el huerto del Edén, hermano, lo miramos teniendo relación con Dios. Dios les dijo: de todo árbol pueden comer. Todo esto es de ustedes, Adán y Eva. Pueden disfrutarlo. Pero Dios les dijo que en el huerto había un árbol especial en el cual no deberían de comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor les dijo: el día que coman de ese árbol van a morir. Miramos a Adán, tenían esa comunión con Dios, platicaban con Dios, todo bien, tenían todo el alimento que ellos quisieran, no te necesitaban ni trabajar, hermano, así como hoy en día nosotros trabajamos, todo era muy perfecto en ese entonces. Pero desde el momento que Adán y Eva desobedecen, hermano, y van y toman de aquel fruto, viene el pecado. Ahí es donde se conoce la palabra pecado. Pecado es desobediencia. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Pecado, hermano, es desobedecer a su palabra. Lo que está escrito en su libro, eso es pecado. Incluso dice la Escritura: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Precisamente por esa razón, Adán y Eva, hermanos, son sacados del huerto del Edén. Porque dice la Escritura que Dios los sacó de ese lugar porque no quería que fueran a comer del árbol de la vida y vivieran para siempre destituidos de la gloria de Dios, sin que tuvieran otra oportunidad de poder ser redimidos. Dios, hermano, entonces los saca del huerto del Edén. Miramos entonces las consecuencias, dijo el Señor: la tierra por el causa de tu pecado, la tierra será maldecida. Ya no te va a producir como te producía. Ahora vas a tener que arar la tierra, trabajar la tierra para que te dé tu fruto. Y usted conoce lo que es la agricultura, qué tan pesado es ese trabajo. Pero aún así Adán, hermano, fueron destituidos y tuvieron que empezar a trabajar. Ahora con el sudor de su frente tenían que obtener el alimento para su hogar, para su familia. Otra de las consecuencias podemos mirar, hermano, la primera muerte del ser humano. Caín, el hijo de Adán y Eva, mata a su propio hermano, a Abel. Todo por el pecado. Todo porque entró el pecado, entró la pecaminosidad a la humanidad y ahí se genera la primera muerte. Podemos mirar las consecuencias. Esa fue la consecuencia, dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado de Adán fue transmitido a toda la humanidad. Y esas fueron las consecuencias del pecado. Hoy podemos mirar otro ejemplo. Ejemplos hoy en día dicen en las calles, a los jóvenes, incluso en las televisiones, por el Facebook, por el YouTube y en todas partes, anunciando, querido hermano, que el tomar, ¿verdad? Cómo pasan en los comerciales, en la televisión, cuando se están sirviendo el licor, cómo gorgorea,
los cigarros, cosas así, y dicen los jóvenes, esto es la vida, mira que hay que disfrutarlo, mira que todo esto es como algo bien atractivo y se creen muy así, muy como más hombres. Pero hermano, pero las consecuencias de todas estas cosas, de los vicios, de lo que traen, hermano, acarrean muchas consecuencias. Pero para los jóvenes hoy en día, hermano, muchos jóvenes no conocen estas consecuencias. Y por eso es necesario que se les hable, se les anuncie al joven. Ten cuidado de tus amigos, ten cuidado con los que te juntas. Porque si ellos, hermano, no son cristianos, no conocen de Dios, no son instruidos en las cosas de Dios, lo único que te van a enseñar es apartarte de Dios. Lo único que te van a enseñar es que tú, hermano, no vengas a congregarte, que no sirvas al Dios que tú sirves. Porque todo esto, hermano, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y tantas otras cosas, hermano, de adicciones traen consecuencias al hombre. Que una de las consecuencias, maltratos en la familia. En las familias hay golpes, golpean a la mujer, golpean a los hijos severamente. Hermano, miramos hogares destruyéndose, vienen los divorcios, vienen tantas otras cosas. Por eso nos dice Proverbios capítulo 23, ¿para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Dice, para los que se detienen, ¿verdad? ¿Para quién lo ha amoratado de los ojos? Y dice que es para los que se detienen en esos vicios. Por eso el deseo de Dios, hermano, es que usted comprenda y entienda que es mejor estar con Cristo. Otra de las cosas, hermano, podemos mirar, incluso, hermano, en muchas de las cosas, como los cigarros, traen estas estampas ahí. Pero aún así la gente ignora estas cosas. Aún así ignora que el fumar produce cáncer, produce esto, trae problemas a las embarazadas. Pero hoy por eso miramos tantos hogares destruidos, niños con enfermedades, hogares, hermano, donde el padre de familia ya tiene cirrosis, donde esto. ¿Por qué? Estas son las consecuencias. Pero cuando estaban todos allá divirtiéndose, fumando, participando, hermano, para ese momento todo era felicidad. Pero quiero decirte que la realidad, hermano, es que trae consecuencias graves a nuestra vida. Dice Romanos, por eso la escritura es bien clara y nos dice, la paga del pecado es la muerte, literal y espiritual. Si alguien anda en la delincuencia, vendiendo drogas, andando con los maleantes, hermano, ¿qué es lo que se están buscando? Que los asesinen, que los maten, que mueran a una temprana edad. Hermano, el deseo de Dios es que tú seas libertado de todas esas cosas, que tú evites todas esas cosas, todas esas consecuencias que pueden venir a tu vida si tú estás buscando o andando con amigos, hermano, que no tienen buenas costumbres, que no hacen buenas cosas. Eso es a lo que te quieren acarrear sin darte cuenta, es a la tumba y a una perdición eterna. La escritura dice bien claro, hermano, hay mucha gente que así vive y que así practica y que así se la pasa, pero dice la escritura, Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, dice la escritura, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la escritura. Una de las cosas dice, porque le falta conocimiento y por haber desechado el conocimiento. Dios dejó su palabra. Nos dice la escritura en segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Para eso es la escritura, pero la ignoran, como dice la escritura, como dice ahí, porque desechaste el conocimiento. Cuando se atrevieron y cuando tomaron esta decisión en los Estados Unidos a sacar, hermano, la oración de las escuelas,
Cuando dijeron vamos a quitar todo lo que tenga que ver con Dios de las escuelas y metieron mejor las fábulas, las teorías de Darwin y desecharon la palabra. Por eso han venido tantas cosas al país, por eso han venido tantas cosas a las escuelas, por desechar la palabra de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Pero tú y yo, querido hermano, somos el pueblo de Dios. Somos nosotros llamados a instruir a nuestros hijos. Somos nosotros llamados a encaminarlos. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Si tú y yo como padres no nos esforzamos, hermano, en traerlos a la iglesia, hermano, alguien más allá afuera se va a esforzar para llevarlos a un vicio, para llevarlos a un lugar en el cual no les va a convenir. Por eso, joven, yo te animo hoy en esta tarde. Si estás en tu vida, hay alguien que te quiere llevar a estos lugares, yo te digo, apártate. Porque vendrán consecuencias graves a tu vida. Por eso el Señor dice en su palabra que el ladrón anda como un león rugiente. Satanás en Juan 10:10. Que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo vine para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero esa vida solamente está en Jesucristo, hermano. Amén. El trabajo de la iglesia como servidores, la iglesia establecida en la tierra, tiene un propósito. El propósito es de predicar, anunciar el evangelio, anunciar todas estas cosas, anunciar, hermano, y hablarle a la gente, como dijo nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En todo tiempo, hermano. Al joven se le tiene que anunciar, hermano, y predicar en cuanto al matrimonio. Desde este momento se le tiene que predicar, hermano, en cuanto al trabajo. Se le tiene que predicar en cuanto, hermano, a las cosas que va a tener en el futuro que llevar a cabo. Eso significa, predica la palabra a tiempo. A tiempo. Porque muchas veces queremos ya dar el consejo cuando ya está el problema. Pero precisamente por eso tenemos que predicar la palabra a tiempo, hermanos. Para que los jóvenes, hermanos, se instruyan, para que los jóvenes crezcan con conocimiento, para cuando vengan estas cosas, estos amigos, estos falsos amigos, hermanos, y los quieran acarrear, llevarlos a un lugar o a que se metan una droga o algo, ellos sepan discernir y decir no, porque yo sirvo a Jesucristo. Porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy un predicador, no porque yo un día el Señor me abrió los ojos, me dio entendimiento y ahora sirvo a ese Cristo de la gloria. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. No estarles predicando, hermano, solamente prosperidad. No estarles solamente predicándoles, hermano, cómo se hagan millonarios, cómo obtengan un carro, cómo obtengan una casa. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, predicarles, hermano, de que el tiempo se está terminando y que si se mueren sin Jesucristo, un día, hermano, pararán en el lago de fuego. Pero gracias a Dios que estamos a tiempo, oyendo la palabra a tiempo, para cuando el Señor venga por su iglesia, nosotros estemos listos y digamos, Señor, aquí estamos listos para recibirte en los aires, junto con todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Un día el Señor levantará a su pueblo, hermanos. Déselo al Señor, si es para el Señor, déselo fuerte, porque Él vive y reina para siempre, hermanos. Amén. Dice la Escritura, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y dice, y el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Pero hay mucha gente que no entiende esto. Dice aquí también Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está ¿qué? Establecido para con los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios un día, hermano, ya dijo en su palabra. Mirábamos en la Escritura
por las consecuencias del pecado. Cuando el pecado vino, nosotros nacimos en esta tierra. Nuestros padres, quizás, hermanos, no sé en qué nos fue lo que nos enseñaron de pequeños, pero quiero decirle que todo ser humano nace con la pecaminosidad, con esa pecaminosidad que es el pecado de Adán. Y del momento que el hombre empieza a caminar, en el momento que el hombre empieza a mirar, conocer el bien y el mal, todo esto es lo que produce su vida. No hay nada bueno en el hombre, nos dice la Escritura. No hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Esto era antes de que Cristo viniera a la tierra. Todos hacían lo malo delante de Él. Y esto es lo que salía de sus corazones: homicidios, iras, avaricia. Miremos las iras desde el principio. Caín y Abel. Caín mata, se enojó, se ensañó contra su hermano. Miramos, hermano, el adulterio. David, hermano, se mete con la mujer que no era la de él. Miramos, hermano, la idolatría. El pueblo batalló bastante, hermano, con este problema de la idolatría. Y tantas estas otras cosas. La avaricia. Miramos a uno de los discípulos del Señor, hermano, cómo él, por obtener un dinero, vendió a nuestro Señor. Y miramos que esto es, hermano, el resultado por haber heredado el pecado de Adán. Por eso dice la Escritura que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que merecemos, hermano, es lo que nos dice Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado, o es la paga por haber quebrantado la ley de Dios. Ese es el resultado por haber heredado, hermano, el pecado de Adán. Ahora la gran pregunta es: ¿cuándo será que vamos a morir? ¿Cuántos años usted cree que va a vivir en esta tierra? Hay muchos, hermano, que Dios ha tenido misericordia y han vivido hasta 100, 10, 120, hasta no sé si se han mirado por ahí de 130 años, ¿verdad? Por ahí. Pero hermano, pero hasta ahí. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que los hombres, cuando el tiempo de Adán vivió 930 años y murió. El que vivió más fue Matusalén, casi 1000 años. Y de ahí fueron descendiendo, hermano, los años del hombre. Nos dice la Escritura en los Salmos capítulo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta traducción dice diferente. La traducción del lenguaje actual nos dice: si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustia y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Eso es lo que nos dice la Escritura, hermano. Ahora, quiero ponerle un ejemplo. Ahora ya vamos a entrar a lo que es algo dinámico. Ahora sí le voy a pedir a un hermano que pase, a un hermano que me ayude tantito. Creo que no vamos a mirar mucho, pero vamos a ver si podemos. Cuidado. Aquí arriba. Vamos a suponer, querido hermano, que esto es su vida. 80 años tenemos aquí. 80 años tenemos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hágame adelantito, hermano. Y volteando tantito para acá. Ay, merito. Esta es la vida que Dios desea que todos tengamos, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 24 nos dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Ese es el hombre en el cual Dios desea que cada uno de nosotros nos vistamos de ese hombre. El hombre el cual Dios preparó, el mismo hombre, hermano, en el cual fundó en el huerto del Edén,
que fue Adán, esa naturaleza, ese hombre, hermano, que nunca iba a morir, que iba a ser eterno. Este hombre, acá abajo, esta raya también representa lo que habla la Biblia, hermano, en Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Y Romanos capítulo 3, 23 nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que viene a ser nuestra vida sin Jesucristo, querido hermano. Pero al venir Jesucristo, por eso nos dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nos dice en primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahora su vida, hermano, del pecado queda cubierta con la sangre de Jesucristo. Y es por eso que podemos tener vida eterna, podemos entrar al reino de Dios y un día gozarnos y estarnos siempre con el Señor para siempre. Eso es lo que es la vida, hermano, que representa. Este es el deseo de Dios, que todo hombre se vista como el nuevo hombre creado según Dios. Un hombre santo, perfecto, sin pecado. Una vez se hizo una pregunta, ¿cuántos son santos acá? La realidad es que cuando Pablo predicaba, dice que enviaba las cartas y él decía a los santos que están en Galacia, a los santos que están allá. No eran santos por sus obras, eran santos porque un día creyeron en Jesucristo y la sangre de Cristo los limpió de todo pecado, y es por eso que se les llamaba santos, porque Cristo nos santificó. Santo nos limpió de todo pecado, y es por eso que podemos decir que somos santos, no por nuestras fuerzas, sino porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que somos santos, hermano. Si vamos a la presencia de Dios, hasta ahí está bien, hermano. Ahorita le voy a pedir ayuda nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, hermano, ese fue el propósito por el cual llegó a este mundo. Dice la Escritura que Él caminaba y predicando en las aldeas y ciudades, miraba a las multitudes como que no tenían pastor. Las miró desamparadas, las miró, hermano, como que no tuviesen pastor. Por eso el Señor dice, rogad al Padre de la mies o al dueño de la mies que envíe obreros para llevar a cabo esta tarea. Con esta dinámica quiero terminar, hermano. Decíamos que nuestra vida, hermano, en la tierra, más o menos un ejemplo, digamos, esto es lo que son 80 años. Yo no sé, más o menos, dígame usted. Hermano, venga otra vez. Agárrale por ahí usted. Para que miren su vida bien así, bien extendida, bien. Juntos, ahí está bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿A dónde va usted? ¿Cuántos años quizá le faltan por los cuales el Señor la dijo en su palabra en Salmo capítulo 90, versículo 10? Quizás ya vamos aquí, quizás vamos por acá, quizás ya estamos por acá. Pero recuerde que Pablo dijo, espérame tantito. Que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquel que está en Cristo, dice la Escritura, ha pasado de muerte a vida y nunca más morirá eternamente. En sí la palabra muerte, hermano, significa separación. Es lo que significa. Separación, cuando muere una persona, muere la persona, el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma es a dónde va a ir a parar. El alma. Eso es lo que significa muerte. Dice la Biblia que va a haber una segunda muerte. La muerte dice que va a ser aquella persona, aquella alma que va a ser enviada al lago de fuego, y dice, y esta es la muerte segunda. Es separación de Dios para siempre.
Ahorita el hombre quizás está muerto en sus delitos y pecados, está separado de Dios, pero aún tiene oportunidad porque tiene vida en esta tierra. Pero espiritualmente dice la Biblia que ya está muerto. Pero nosotros, hermano, si hemos creído en Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Y esto es lo que viene a pasar. Cuando usted, hermano, cree en Jesucristo, ha pasado de muerte a vida. A ver, hermano, vamos a ver cuántos años vamos a vivir. Ya, jálele usted. Jálele sin miedo. Eso es nuestra vida, hermano. Eternamente, para siempre. Jálele, hermano, hasta que se termine. Pues es eterno esto, hermano. Y nunca se va a terminar, hermano, porque es la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ofrece. Ese es el regalo, mire, no se va a terminar. Comparado, hermano, a 80 años, el Señor nos ofrece una vida eterna. Pero esa vida se encuentra en Jesucristo. Esa vida está en el Hijo, hermano. Hermano, ya párele ahí porque no va a terminar. Les digo que es eterno, hermano. Muchas gracias. Pero lamentablemente así será, hermano, la vida sin Jesucristo. La Biblia nos dice que aquel que muere en delitos y pecados, hermano, será lanzado al lago de fuego y también será eternamente. Por eso hoy que estás aquí, si no has recibido al Señor, si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es tiempo que lo hagas, hermano. Hoy es tiempo que lo hagas para que escapes de la ira venidera, para que tú te vayas. Si Cristo viene por su iglesia, como nos dice en primera carta de Tesalonicenses, que el Señor con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos todavía, seremos levantados con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Y así nos vamos a encontrar con el Señor en el aire y estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Por eso vale la pena, hermanos, servir a Jesucristo. Por eso vale la pena servir a nuestro Señor. Por eso vale la pena venir a congregarnos. Por eso vale la pena, hermano, servir en la obra de nuestro Dios. Y recuerde que no lo hacemos, hermano, para ganar la vida eterna, porque Cristo Jesús, hermano, Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es ese el regalo de vida eterna que nos ofrece a usted y a mí. Si usted no ha creído en Jesucristo, hoy yo le animo que le reconozca, hermano. Hoy yo lo animo que usted lo haga de todo su corazón. Si tú, joven, no has reconocido al Señor, la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos dice, hermano, que la Escritura nos enseña que todo hombre está bajo el juicio de Dios. En Romanos capítulo 3 versículo 19 nos dice que todas las leyes, hermano, nos sirven a nosotros para mirar nuestro pecado. La ley es como un espejo. Cuando nosotros nos paramos delante de los mandamientos de Dios, nos damos cuenta y nos dice la Escritura: no tendrás otros dioses delante de mí. Mas sin embargo, hermano, muchas veces nos hemos hecho un Dios nosotros mismos. Es que mi Dios que yo tengo me perdona todo lo que yo hago. Es que mi Dios que yo tengo no necesita que yo vaya a congregarme. Es que mi Dios que yo tengo es así. Él me ama y Él desea que yo viva la vida como yo quiera. Ese es un Dios que nos hemos fabricado en nuestra mente y caemos en la idolatría. Nos dice otro de los mandamientos: no mentirás. Y sin embargo nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que hemos mentido también. Analizamos otro versículo, la Escritura nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y sin embargo lo hemos también hecho. Otro de los versículos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y sin embargo también lo hemos quebrantado, porque hemos deshonrado a nuestros padres, les hemos desobedecido, les hemos echado mentiras en alguna ocasión. Y nos damos cuenta que también lo hemos quebrantado. El Señor dice en la Escritura también, uno de los mandamientos: no cometerás adulterio. En el Antiguo Testamento, para que una persona sea culpable de adulterio, era que tenía que ser encontrada en el acto y así ser culpable. Pero Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si miras a una mujer, y esto aplica a hombre o a mujer,
Cualquiera que mira a una mujer con codicia, con deseo pecaminoso, en su corazón ya adulteró. Y nos damos cuenta que también lo hemos quebrantado. La Escritura dice: no mentirás. Y sin embargo, también en ocasiones hemos mentido. Si tan solamente hemos mirado unos ciertos, hermano, mandamientos de los 10 mandamientos que conocemos. Si Dios nos juzgara por quebrantar su ley, ¿seríamos culpables o seríamos inocentes? Contéstese usted mismo, que yo creo que sería culpable. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero muchos podrán decir: sí, yo antes robé, antes asesiné, pero estoy arrepentido. El arrepentimiento es un paso para llegar a la fe en el Señor Jesucristo, pero en sí el arrepentimiento no te salva. Porque si usted y yo lo lleváramos delante de un juicio, de un tribunal en lo terrenal, y usted lo acusan de haber asesinado a alguien, de haber robado, asaltado, y el juez le dijera: eres culpable, saliste culpable de todo esto, dice: sí, sí, juez, usted va a decir: pero estoy arrepentido. Estoy arrepentido, lo siento mucho que haya robado, asesinado, matado y quién sabe qué más. Pero estoy arrepentido, juez. ¿Usted qué cree que es lo que le va a contestar el juez? Bravo, puede irse. No, tienes que pagar. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. El creer en Jesucristo, hermano, nos dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre tal persona. El creer en Jesús implica muchas cosas, porque incluso la Escritura nos dice que los demonios creen y tiemblan. En esa forma de creer no se trata ahí, porque hay muchos dicen: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero déjenme le pongo este ejemplo. Venimos en un avión y se le rompe un motor, se le rompe el otro motor, y hay un salvavidas, un paracaídas en su asiento. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se lo va a poner? ¿O solamente va a creer en el paracaídas? ¿O solamente va a decir: oh sí, yo creo que este paracaídas me puede salvar? ¿O se lo va a poner? Yo me lo pondría. ¿Qué haría usted? ¿Se lo pondría o no, solamente va a decir como muchos: oh, yo sí creo que en el paracaídas, creo que me puede salvar? Pero no, hermano, en la vida espiritual así funciona. Creer en Jesucristo es vestirse de nuestro Señor Jesucristo, es poner a Jesucristo en tu vida, para que así seas librado de la condenación eterna. Él es el único que te puede dar vida eterna, hermano. No hay otro nombre en el cual podamos creer sino solamente en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir que te inclines tu rostro. Ora a Dios ahí. Yo quiero hacer una invitación hoy. La palabra de Dios nos dice en Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana vendrán a ser. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, hoy yo te hago esa invitación, querido amigo, querido hermano. Ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, yo te invito a que levantes tu mano ahí donde tú estás. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hay alguien aquí que quiera decir: Señor, hoy yo quiero recibirte en mi vida, en mi corazón. Ya no quiero ser más apartado de ti. Hoy quiero ser uno de tus hijos, ser uno de los que se vayan cuando venga por tu iglesia. ¿Hay alguien aquí? Si no lo hay, le voy a invitar que se ponga de pie. Si hay alguien que quiera arreglar cuentas, alguien que ya conoce de Jesús, pero que él se ha apartado de sus caminos, que hoy quiera venir delante del altar y decirle: Señor, hoy yo quiero hacer las cosas mejor, hoy yo quiero vivir mejor para ti, porque sé que pronto vienes por tu iglesia, y que si yo no estoy viviendo de acuerdo a tu palabra, corre peligro que se pase en la gran tribulación. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con Dios?
puede pasar al altar. Mientras vamos a estar orando, hay alguien que quiera pasar, reconciliarse, puede pasar. Hable con Dios mientras nuestro hermano nos entona una alabanza. El Espíritu de Dios, inclínese ahí. Usted quiere arrodillarse, usted quiere ahí, usted hable con Dios. Dios está en este lugar, Dios es omnipresente y Él está en todas partes, y Él quiere que usted tenga confianza en Él, y que Él está en este lugar, que Él no quiere avergonzarlo, sino que Él quiere que esté en paz con Él, que Él quiere, hermano, que viva una vida mejor, en abundancia, en amor. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Si hay alguien más que quiera pasar, puede hacerlo, querido hermano. Dios no quiere avergonzarlo, Dios quiere darle esa paz. Porque hay cosas que nos apartan, hay cosas que nos oprimen, hay cosas que nos apartan de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, de su amor, de su perdón. Pero Él está aquí para darnos esa tranquilidad, ese amor y esa paz. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Voy a invitar al pastor si pasa y ore por los jóvenes, ore por sus vidas. Dios solo sabe su petición de ellos, por lo que estén viviendo y pasando. Que Dios los bendiga, que Dios los restaure y Dios los fortalezca por lo que estén viviendo y pasando. Que Dios les siga guiando, ayudando para seguir en sus caminos, para seguir en estos caminos tan hermosos que es su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por los jóvenes de Iglesia Vida Nueva. Señor, te pedimos que usted los bendiga, que usted los guarde, que usted los cuide, que usted, bendito Padre, ayúdeles, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que sea con su pueblo, que sea con su iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a seguir adelante. Gracias, Señor, te alabamos, bendito Padre. Bendiga Iglesia Vida Nueva, Señor, en cada una de las áreas, todas las cosas por las cuales estén viviendo y pasando, bendito Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Toca estos corazones de estos jóvenes, Señor. Que nunca se olviden que usted, Señor, ha estado en todo tiempo con ellos, que nunca los ha dejado, bendito Padre. Gracias, gracias.